Quiero que por favor abran sus Biblias en la carta a los Efesios, una carta que en muchas ocasiones nos hemos detenido para ir a otro tema. No hemos podido concluir en la providencia del Señor el capítulo 5, pero ahí vamos, por la gracia del Señor, al paso que Él desee. Efesios capítulo 5, voy a leer desde el versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Oremos. Gran Dios y Padre nuestro, nos humillamos delante de ti y nos doblegamos para oír tu voz. Señor, queremos que en este momento poder deponer de todo nuestro yo, de todo lo que somos nosotros, para hacer lo que dijo el profeta: heme aquí, para ponernos a tu disposición, como dijo Samuel: heme aquí, habla que tu siervo oye. Queremos oír tu voz, queremos hacer tu voluntad. El tiempo pasado ya ha sido suficiente para hacer nuestra propia voluntad. Ahora queremos, Señor, hacer la tuya. Guíanos, por favor. Háblanos, que nuestros corazones puedan poner en práctica todo lo que hoy escuchemos, para que tú recibas gloria en nuestras vidas. En Jesús. Amén. La llenura del Espíritu y la sumisión. La vez pasada vimos la llenura del Espíritu y el canto, basado en el capítulo 5, en el versículo 18 en adelante, donde se nos manda a no embriagarnos con vino ni con cualquier otra sustancia que nos controle. Todas las demás sustancias traen una vida de disolución, dice el texto: antes bien sed llenos de Espíritu. En mi Biblia, donde yo leo, esta es la de la dominguera, yo voy subrayando los verbos. Dice los verbos en el versículo 19, dice hablando. Otro verbo que aparece es cantando, alabando. Como ustedes saben, los verbos indican acción. En el verso 20, dando siempre gracias. Y en el verso 21, someteos, del verbo someterse. Entonces, esas son las acciones que vienen derivadas de llenarse del Espíritu, de ser lleno del Espíritu. Hoy vamos a ver el versículo 21. Nos vamos a limitar solamente a este texto. Hermanos, una de las creencias que son populares comúnmente, que nos han vendido por ahí, y que nosotros, por estar escuchando la radio, la televisión, los comentarios, llegamos a creer. Y es que lo que nos han vendido es que la llenura del Espíritu produce ciertos movimientos. Otros alegan que esa llenura es para ciertos cristianos particulares, que no es cualquier cristiano que está lleno del Espíritu. Pero todo esto es lo que nos han vendido, sin embargo no es lo que dice la Escritura. Lo que vemos en el texto que acabamos de hacer mención, el verso 18 del capítulo 5 a los Efesios,
Es un llamado a todo cristiano, es una orden a todo cristiano. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Es un llamado a todo cristiano a ser lleno del Espíritu. O podríamos decir que es lo mismo, como hablábamos la vez pasada, el ser lleno con la palabra de Dios. Hablábamos de que hay 5 maneras en que nosotros introducimos la palabra de Dios en nuestro interior, en nuestro corazón. Cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la memorizamos y cuando nosotros la meditamos. Son todas las acciones que hace el ser humano para introducir la palabra de Dios en su corazón. Llenarse del Espíritu y llenarse de la palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Esto va a producir un hablar, un canto, una alabanza, una acción de gracia y hoy veremos que también un sometimiento. Vayamos a nuestro texto, al versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. El Espíritu Santo, al guiar a una persona a someterse a alguna autoridad, lo que está haciendo realmente es guiándole a seguir todo el patrón que está trazado por la Biblia. Lo que está haciendo es guiarle a seguir el patrón que Cristo Jesús nos dejó. El Señor Jesucristo se sometió al Padre. Dice la Escritura en Filipenses, que nosotros lo estudiamos, el capítulo 2. Si lo ponen en silencio, me van a ayudar muchísimo. En Filipenses, el capítulo 2, el versículo 8, dice la Escritura que, hablando de Cristo, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí Él se despojó, dejó todo lo que Él era, dejó su trono y se sometió, se tomó la forma de siervo, sometido a Dios el Padre. Él se hizo semejante a los hombres. No pudo haber una humillación mayor que esa humillación de Cristo, de Él hacerse hombre, hecho del polvo, sujeto a todas las debilidades y en obediencia a Dios el Padre. Ese es el patrón que Cristo estableció para nosotros. Si algo hemos de imitar del Señor Jesucristo es su sumisión, su humildad. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Su vida en la tierra fue un ejemplo de Él despojarse de todo aquello que por derecho le correspondía para someterse al Padre. Y Cristo tenía una voluntad. Toda persona tiene voluntad. Cristo tenía voluntad. Él deseaba algunas cosas. Él deseaba que las cosas fueran de una determinada manera. Sin embargo, en Getsemaní le oímos orar, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Cristo estaba claro de que la cruz sería un momento de mucho dolor. El deseo de Él es que pudiera haber un atajo, otra manera. Pase de mí esta copa. Pero Él decía a la misma vez, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque era difícil pasar por la cruz, Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y por tanto estaba dispuesto a pasar por el dolor de la cruz. Él no quería que las cosas fueran como Él quería, sino como Dios el Padre deseaba. Quiere decir entonces, hermanos, que la sumisión es un elemento conocido por nosotros. No es un elemento extraño. Es lo que vemos en la vida de Cristo. Eso es todo el ejemplo del Señor Jesucristo. Es la ruta, las huellas que Él nos trazó. Esa fue su vida. Fue la manera, el camino que Él nos trazó, y de ahí en adelante vemos que Él nos manda entonces a someternos
a toda autoridad, a la autoridad que Dios ha establecido en su soberana voluntad. Cualquier autoridad que Él haya colocado sobre nosotros, Él nos manda a que nos sometamos. Dice, por ejemplo, Romanos en su capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. También dice el apóstol Pablo en las epístolas pastorales, hablando a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Tito capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pedro también dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. No importa si esa institución humana, no importa si ese rey o superior es un impío como lo era Nerón, es una persona que está colocada en esa posición y yo debo someterme a esa autoridad. Ninguno de los apóstoles motivó a la iglesia a que se rebelara contra el emperador por causa de la conducta del emperador o algo así, sino a que se sometieran. Dice también la primera carta a los Corintios en el capítulo 16, el versículo 15 al 16, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Sujetarse, someterse, son utilizadas como sinónimo. Dice el apóstol Pablo que ustedes se sometan a esas personas. ¿A quiénes? A personas que se han dedicado al servicio de los santos, las personas que les sirven. Por último, dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ese es el camino. Cuando se nos habla entonces en el verso 21 de un sometimiento, está hablando de todo lo que la Biblia enseña para nosotros. Una vida a donde nosotros estamos sometidos, como lo hizo el Señor Jesucristo, sometidos a toda la autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros. Estos son algunos de los pasajes, no todos, son algunos de los que nos trazan un marco de referencia, que nos indican una sujeción, nos indican que esa sujeción no es una opción, sino que es lo que nos corresponde como cristianos, porque fue el ejemplo de Cristo, porque es lo que Dios nos manda a través de Cristo y los apóstoles, es lo que Él ha establecido en el orden de la creación. Ahora bien, con la redención, el Señor lo que hace es que establece, restaura todo lo que el pecado dañó. Hermanos, cuando caímos en Adán, todo se trastornó, todo se dañó. Ahora con la redención, Dios está restaurando todo aquello. Con la entrada del pecado al mundo, con la caída del hombre, el orden que Dios había establecido se trastocó, se perturbó, se alteró. Encontramos, por ejemplo, a Caín, que en vez de estar sometido a Dios y a sus padres, se levanta contra su hermano. Encontramos a Caín violentando los principios de autoridad, rebelándose contra Dios mismo. Yo sé que ustedes han leído la historia. Caín le respondió a Dios de una manera malhumorada. Dios le preguntó, ¿y dónde está tu hermano? Él le respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis capítulo 4, versículo 9. Yo tengo que estar vigilando a mi hermano. Caín no tomó en cuenta las advertencias que Dios le dio. Y finalmente, en lugar de arrepentirse por haber matado a su hermano, lo que hace es que se aleja de la presencia de Dios, diciéndole, y de tu presencia me esconderé. Génesis capítulo 4, versículo 14. ¡Qué rebeldía!
en el mismo principio. Caín parece estar viviendo en la sociedad nuestra, donde eso es muy común. Está como viviendo en una sociedad moderna, pero fue en el principio, en Génesis, apenas en el capítulo 4. Pero sucedió después de la entrada del pecado. Caín se rebeló contra la autoridad divina, prefirió alejarse antes que someterse, prefirió sufrir el castigo antes que arrepentirse de su pecado. Se presenta a Dios de una manera desafiante. Hermanos, esta es la muestra de lo que el pecado ha hecho en nosotros. Esa es una muestra, una pequeña muestra. Por eso nosotros mostramos tanta aversión, tanta fobia, tanto repudio hacia lo que es una autoridad. Es increíble. Nosotros no deseamos que otra persona ejerza autoridad sobre nosotros. Y es tan frecuente lo que nosotros vemos aquí en nuestro país, cuando una autoridad detiene a alguien, cómo se forma una litis y no se sabe quién es que va a ganar allí. A veces ellos tienen que hacer uso hasta de la fuerza para someterlo. Ese es nuestro país. Pero aquí está la raíz del asunto. Nosotros por eso mostramos esa fobia, ese repudio a todo lo que es autoridad. Por naturaleza deseamos ser autoridad sobre nosotros mismos. Por naturaleza nosotros queremos ser quienes guían nuestros propios pasos, quienes guían nuestra propia vida. Desde los primeros años de la vida, ¿sabe lo que hacemos? Le hacemos fuerza contraria a nuestros padres. Usted ve a un niño con 1 año, como mucho, 2 años, haciéndole fuerza a sus padres, que no quiere someterse a la decisión que su papá ha tomado. Uno no deja de sorprenderse. Nosotros mostramos ira contra los mandamientos de nuestros padres. Los niños, cuando hacen eso, nosotros le llamamos, eso es una rabieta, eso se le pasa. Pero esa es la rebeldía que nosotros traemos. Nuestros papás muchas veces tienen que ejercer su autoridad sobre nosotros con fuerza. Pequeñitos así. Tienen que doblegarnos a nosotros para que nosotros... yo no voy para la escuela. Sí, tú vas. Y tienen que imponerse en base a la fuerza. Esos somos nosotros después de la entrada del pecado. Esos somos nosotros después de la caída en Adán. El pecado nos hizo rechazar toda suerte de autoridad. La aspiración humana, la humana caída, claro, la aspiración que tenemos de ese ser humano caído es que poder llegar a ser nuestro propio Dios. Que nosotros seamos los que determinemos hacia dónde vamos, cuándo vamos y por qué vamos. Que nadie tenga que interferir en nosotros. Nada más estoy, ese es un dicho muy popular en Estados Unidos, nada más estoy esperando la mayoría de edad para irme del hogar. Que nadie tenga que decirme nada. La aspiración humana caída es esa. Ser su propio Dios, su propia autoridad. El yo está entronizado en el corazón del ser humano. Decimos, no queremos que este reine sobre nosotros. Lucas capítulo 13, versículo 14. La bendita y gloriosa redención. Damos gloria a Dios por la redención, por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él nos redime. ¿De qué? Del poder del pecado y nos coloca en la posición original, en la posición correcta. Por eso ahora nos manda a someternos. Tenemos que siempre dar gracias a Dios por esa redención. Él nos manda ahora a someternos, nos dice el texto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. El Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando Él nos controla, cuando Él nos llena, nos guía a someternos unos a otros. Ya estudiamos en Filipenses el capítulo 2, el versículo 3, que nos dice, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo.
Sí, ese hermanito, aunque no es profesional, tú debes estimarlo como superior a ti mismo. Ese es el principio bíblico. Siempre y cuando nosotros consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, podremos asumir una actitud de someternos a las autoridades, de someternos a nuestros hermanos en Cristo. Esa es la manera en la cual Dios restaura el caos en que está envuelto la creación, el caos que trajo el pecado sobre la creación. Volvamos al texto. El texto dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, el sometimiento al que nos guía el Espíritu Santo es en su temor. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que no es algo forzado, algo obligado lo que se pretende. No es usando la fuerza. Yo veía un documental acerca de Asiria, que dice que el propósito de ellos era que cuando se mencionara el nombre de Asiria, todos temblaran. Era un sometimiento en base al terror, al miedo. Lo que le hacían a sus enemigos, lo ponían en la entrada de la ciudad, para que ellos vieran lo que le pasaba a sus enemigos. Pero Dios no está actuando de esa manera. No es algo forzado u obligado, es en el temor de Dios. No es usando la fuerza, sino que se nos ordena de una manera voluntaria que nosotros lo hagamos. ¿Qué es el temor de Dios? El temor a Dios es ese respeto que nosotros tenemos hacia Él, donde nosotros no queremos desagradarle. Cuando hablamos de la palabra respeto, yo sé que muchos están claros en lo que significa, pero lo que pasa es que algunos lo interpretan que respetar es alejarse, es andar huyendo. Pero eso no es respeto, eso no es temor. El temor a Dios es un respeto hacia Él donde no queremos desagradarle. El miedo nos hace alejarnos de Dios, pero el temor santo nos acerca a Él, y lo único que queremos es hacer las cosas como Él las está diciendo, como Él quiere. Deseamos hacer su voluntad. No confundamos el respeto a Dios, el temor a Dios con el miedo a Él. El inconverso, Caín, Adán, se alejaron de Dios, pero el temor santo que Él infunde en nosotros nos conduce a acercarnos a Él. Entonces, al decir someteos unos a otros, lo que Pablo está diciendo a continuación es aplicar un principio general a áreas en particular. Ya hemos explicado que toda la Escritura nos enseña a someternos. Ya hemos explicado que la redención trajo sujeción, porque el pecado trajo rebeldía, pero la redención restaura lo que estaba antes de la caída. Y eso hace Dios. Entonces, ese principio de someterse unos a otros, ahora el apóstol Pablo lo va a aplicar al seno del hogar. Pablo lo aplica a áreas particulares de la vida de los cristianos. Dice: las casadas a sus propios maridos como el Señor, dice en el original. Así dice el original, sin repetir la palabra someterse. Veamos entonces el caso de las casadas. Ya hemos dicho de qué manera el pecado afectó nuestra relación hacia la autoridad. El pecado nos hizo rebeldes a toda suerte de autoridad, primeramente a Dios y luego a cualquier autoridad que Él haya colocado. Incluso la autoridad paterna, que es la primera que nosotros vemos, nos rebelamos contra ellos. Y eso no hay que esperar mucho tiempo, los padres saben cómo es eso. De la misma manera, la relación matrimonial ha sido afectada por el pecado. Dice la Escritura que después de la caída, en el capítulo 3, cuando el Señor estuvo hablando con cada uno de los implicados, diciendo cuáles serían las consecuencias de esa caída,
de ese paso que ellos habían dado hacia el pecado, dice la Escritura que a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3, versículo 16. Aquí podemos ver dos consecuencias que le son advertidas a la mujer. Las consecuencias del pecado para la mujer no se limitan a que los dolores de sus preñeces, de ese proceso de parto, serían multiplicados. No es solamente eso. Eso es verdad, eso es bastante doloroso. Es un momento difícil. Pero también el texto nos dice que habría otra consecuencia del pecado. Dice el texto: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, el pecado trajo ese deseo de dominio de parte de uno y de control pecaminoso de parte de otro. Tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Habría un control pecaminoso. En la mujer, repito, como consecuencia de ese pecado, surge después de la caída, después de ese pecado, el deseo de tomar las riendas del hogar, de gobernar, de dominar, de dirigir las cosas. De parte del esposo, él entonces se enseñoreará de ella de una manera pecaminosa, por la fuerza. De manera que hay una lucha de poderes, hay un conflicto. Los dos que fueron destinados para trabajar el uno como ayuda del otro, ahora están en conflicto. Ninguno de los dos, por causa del pecado, estará actuando correctamente en sumisión a Dios. Hay uno que no le corresponde tomar las riendas y las quiere tomar, y hay otro que se enseñorea, pero por la fuerza, de una manera pecaminosa. Repito, uno desea suplantar al otro en su rol, y el otro se impone de una manera machista y abusiva. ¿Cuál es el resultado? Lo que estamos viendo hoy en día, y mayormente en nuestro país. Es triste que ya las mismas autoridades no encuentran qué hacer. Una noticia no termina en un caso cuando ya surge otra noticia de otro acto de violencia intrafamiliar, propia del hogar. Ese es el resultado de la caída. Es la violencia en el hogar. Y esto ha llegado aquí en nuestro país a una etapa ya alarmante. Cuando las mismas autoridades ya no saben qué hacer, aumentan la condena a los que incurren en eso, pero eso no soluciona el problema. Lo que el Señor está haciendo aquí en Génesis, repito, Génesis capítulo 3, versículo 16, es notificándole a Eva, mira cuáles son las consecuencias funestas de haber pecado. Cada uno llevaba su parte. La maldición del pecado había caído sobre la humanidad, sobre Adán y sobre Eva. Él le está notificando lo que el pecado ha traído sobre cada uno. De manera que desde el principio hasta hoy, lo que nosotros vemos y veremos será una lucha por el dominio. Una lucha que desencadenará en violencia, en dolor, en separación, en heridas. Separación son divorcios por causa de ese conflicto. La raíz está ahí, hermanos. De parte de la mujer, repito, veremos a una mujer dominante, controladora, mandona, que desea tener el control en sus manos. De parte del hombre veremos, repito, a partir del pecado, a un hombre machista, abusador, violento, y estos encuentros traen como consecuencia dolor a todos. Se irán tornando más frecuentes, irán en una escala ascendente, serán más fuertes en la medida que el pecado vaya cobrando fuerza.
Muchas veces comienzan con discusiones frecuentes y luego terminan en violencia. Es por eso que todos los ambientes hogareños no son iguales. En aquellos ambientes donde hay alcohol, hay drogas, o sea, hay un mayor alejamiento de lo que es Cristo, hay un mayor alejamiento de los principios divinos. Esos eventos de violencia entre las parejas se harán más fuertes, más lamentables. Repito, iniciarán con discusiones, pero esas discusiones van subiendo de tono y muchas veces terminan en violencia. A veces no, por la misericordia del Señor. Entonces, mayormente para la mujer, ya que ella es más débil física y emocionalmente, viene el lamento para ellas. Tal vez por eso es que encontramos que en Génesis 3:16 Dios se lo está diciendo a ella y no a Adán. No porque Adán no iba a recibir una cuota de ese sufrimiento, sino porque esta maldición, como dijimos, es más devastadora, es más dolorosa para la mujer, por ser más débil. Esa es una lógica. En la medida en que un ambiente, un hogar, una relación matrimonial le abre las puertas al pecado, mayor es el desastre. Es triste el ambiente donde hay dominio del alcohol, drogas y todo ese alejamiento de Cristo. Eso se torna en un desastre. Eso es triste. Pero es que han abierto las puertas al pecado. Entonces el pecado tiene más dominio. En la medida que abrimos las puertas a Cristo, es lo contrario, va dominando el amor. Y eso es lo que nosotros estamos tratando en esta mañana. Ahora bien, lo interesante en todo esto es, bueno, Señor, ¿y qué tú haces? Ten misericordia de nosotros. Estamos hablando de nada más ni nada menos que hogares. Y todos tenemos familias inconversas. Yo no sé, hay familias que dicen, aquí toditos somos cristianos. Gracias al Señor, yo no puedo decir lo mismo. Yo tengo familias inconversas. Señor, ¿y qué tú haces para eso? ¿Qué tú haces para remediar eso? La sociedad está alarmada. ¿Cómo tú resuelves el problema? ¿Cómo el Señor enfrenta este mal? Interesantemente, hermanos, lo que hizo Dios no fue dar una ley. Mire, aquí lo que tiene que haber es que este se someta y este... No. Lo que Dios hizo fue prometerle a la mujer, prometerle a Adán una redención. Que vendría uno que moriría en la cruz del Calvario para salvar. La redención es la solución para el pecado. La redención es lo único que puede revertir los efectos del pecado. La redención es la solución para restaurar lo que el pecado dañó en la relación matrimonial. Por causa de la obra de Cristo en nosotros, por esa obra de redención, por esa obra de salvación. Ahora la mujer no tiene que ser sometida violentamente, sino que de una manera voluntaria puede someterse a su marido y el marido amar a su mujer. Hermanos, eso es obra de la redención. Note que ya ese sometimiento no es por la fuerza. Dice el versículo 22 que nosotros tenemos: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es a ellas que el Señor está apelando. No es por la fuerza. Ya no es el hombre que se enseñorea de ella de una manera pecaminosa o sobre ella, sino que voluntariamente ella se somete y el hombre voluntariamente ama a su mujer. Este es el efecto de la redención en todo aquella relación que el pecado había dañado. Y es glorioso cuando una pareja puede venir de ese entorno y en Cristo puede hacer un cambio completo y que lo que se vea sea algo total y completamente diferente. Pero necesita la redención, la salvación, necesita el perdón, necesita a Cristo. Entonces, hermanos, confiando en la obra del Espíritu Santo, como vimos en el verso 18,
confiando en esa obra en las mujeres cristianas. No solo Pablo, sino que Pedro también les habla de eso mismo. Él dice que hay algunas que les ha tocado vivir al lado de un inconverso. Y Pedro y Pablo, guiados, inspirados por el Espíritu Santo, dan la misma directriz. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su primera carta: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay una armonía entre los dos. Él dice: asimismo, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Es posible que a algunas les haya tocado convivir, fueron encontradas por Cristo conviviendo con una persona no cristiana. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor no le dice: bueno, como ese hombre es un impío, toma tú las riendas del hogar, guía tú los destinos de ese hogar, de esa relación, asume tú. No, eso no es lo que Pedro le dice, sino que le da el mismo principio que el apóstol Pablo había dado a los hermanos en Éfeso. Ellas deben estar sujetas, deben someterse, y esta sumisión será un poderoso testimonio para los que no creen. La idea es que aquel que sea hombre, sea mujer, que Dios lo encontró casado con una persona que no teme a Cristo, la idea no es darle Biblia por la mañana, Biblia al mediodía y Biblia en la noche. La idea no es ponerle un versículo bíblico hasta en la sopa. La idea es mostrarle un buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es un error que nosotros queremos que la otra persona experimente un cambio, una transformación, para entonces yo estar bien. Ese no es el principio bíblico. Entonces, eso es lo que nos da el Señor, que nosotros mostremos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y ese testimonio entonces será el que influenciará en la otra persona. Los esposos inconversos podrán ver qué ha hecho el Evangelio, qué tan real es el Evangelio, qué tan verdadero es el Evangelio al ver la obra de Él en nosotros. No es yo te lo digo, es yo te lo muestro con mi vida. Yo vivo de esta manera. Lo que hace el Evangelio en la vida de una persona es una transformación visible. Esta será la manera de una esposa cristiana evangelizar a su esposo inconverso. Esa será la manera de una esposa cristiana conducirse con un esposo inconverso. Aunque él sea lo que sea, Dios lo colocó sobre ti como autoridad, y no de una manera involuntaria. Cuando Adán le dijo al Señor: la mujer que me diste, era porque ya el pecado había entrado en su vida. Porque antes del pecado, él dijo: wow, esta es hueso de mi carne y hueso de mis huesos. Ahora, ¿y a quién Dios se le da una mujer sin él ejercer su propia voluntad, sin él escogerla, sin a él gustarle, sin él quererla? A nadie. Sencillamente Adán no estaba diciendo lo correcto, él estaba echando la culpa a dos personas, a Dios y a Eva. Él le estaba echando la culpa de lo que había pasado. Hermanos, a veces pensamos que la mejor manera de nosotros tratar cualquier situación es, bueno, vamos a someter eso a un debate. Estoy hablando en el contexto otra vez del matrimonio. Estamos hablando en cualquier contexto, aunque sea una pareja mixta, como plantea Pedro, de una mujer cristiana y un hombre inconverso. A veces pensamos que la mejor manera es empezar ese debate hasta demostrar que tú estás equivocado y que yo tengo la razón. Pero esa no es la manera bíblica, esa no es la manera que nos plantea el Señor. Ese no es el patrón divino. La guerra de los sexos es parte de la maldición de la caída.
Es consecuencia de la caída. Es la consecuencia de nuestro pecado. La sumisión es la obra de la redención. Es el camino que Cristo nos ha trazado. Es el resultado de la obra del Espíritu. Es la solución que Dios trajo al problema del pecado. Entonces, noten esas dos cosas para que nosotros sepamos cuál es la herramienta que Dios nos ha dado para lidiar con las situaciones en el matrimonio. Hermanos, la sumisión siempre será un acto de nuestra voluntad para que sea agradable a Dios. Para que pueda ser agradable a Dios, la sumisión tiene que ser voluntaria. No puede ser obligado. Les hablé del imperio asirio, de cómo él sometía y qué era lo que él aspiraba. Era infundir terror en las demás personas. Pero la sumisión no es por miedo. La sumisión es voluntaria. Siempre que estemos frente a una autoridad, nosotros vamos a encontrar una razón para no someternos a ella en nuestro pecado. Fíjese, cuando el apóstol Pablo, lo que él era un misionero. Cuando él iba a un lugar y levantaba una iglesia, él se iba de allí para otro lugar a seguir predicando el evangelio. Él dejaba a uno de sus lugartenientes. Y él le dice a Tito, él tuvo que escribirle a Tito diciéndole: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tito capítulo 2, versículo 15. Menosprecio es dar un valor inferior de lo que la persona tiene. Usted sabe cómo el ser humano hace una escala, que entiende que hay un tipo de persona que está por encima de otro. Dice Pablo a Tito: nadie te menosprecie. Tal vez para algunos Tito no representaba una autoridad bíblica. Tal vez para algunos, como él no era Pablo, que Pablo era un apóstol, tal vez para algunos él no tenía la misma categoría, no había que obedecerle. Tal vez algunos en su interior, en su corazón, le daban un aprecio inferior, le daban un precio, un valor inferior al que este líder merecía por la iglesia, debía de tenerle la iglesia. Eso es lo que significa menospreciar, dar un precio menos. Pero seguimos dando ejemplos. Con relación a Timoteo, otro de los que Pablo dejaba en la iglesia, él tuvo que escribir: ninguno tenga en poco tu juventud. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Tal vez algunos estaban mirando la autoridad de Timoteo como una autoridad débil. Timoteo era tímido y era joven. Bueno, ¿qué fue lo que te aconsejó él? Tal cosa. No le haga caso, mira lo joven que es. Y es una persona que siempre está en bajo perfil. Él no es Pablo. Pablo es un apóstol. Tal vez algunos en la iglesia eran mayores que Timoteo. Y este que es más joven que yo me va a decir a mí cómo hacer las cosas. Pablo les escribió: ninguno tenga en poco tu juventud. El peligro con Tito y con Timoteo es que a uno lo podían menospreciar y al otro tenerlo en poco, algo más o menos similar. De esa misma manera, si ellos a uno lo menospreciaran y a otro lo tuvieran en poco, en la misma proporción, hermanos, tendrían el consejo que saliera de sus labios. Eso es así. Si ellos llegaban a menospreciar a Tito, a tener en poco la juventud de Timoteo, en esa misma categoría iban a tener la palabra de Dios que era hablada por ellos. Pero no deseo desviarme del punto. El punto es que siempre algo encontraremos para no sujetarnos a la autoridad. Estas personas encontraban que Tito no era Pablo. Estas personas encontraban que Timoteo era muy joven. Pero ¿cuál era el fin? No someterse a la autoridad de ellos, porque Pablo los había dejado y se había ido a otro lugar. La mujer cuyo esposo no es cristiano dirá: pero es que este es un impío. Él hace esto y esto. Pastor, usted no sabe lo que él hace. Claro que yo no sé.
¿Y quién puede saber todo lo que una persona hace? Pero no importa. Esa es la autoridad que Dios colocó sobre ti. En lo que tú debes enfocarte es en darle un buen ejemplo sometiéndote a Él. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que enseña el Señor, la sumisión voluntaria. Esa es la solución divina al caos que trajo el pecado. Es la actitud que Cristo nos enseñó. Es la actitud a la que nos guía el Espíritu Santo cuando nos llena. Finalmente, una sola observación. Deseo hacer algunas observaciones. No es algo rebuscado, es algo sencillo, es algo que ustedes conocen, cosa que tal vez sabemos de más. Hermanos, tengamos en cuenta que los más feroces ataques que vamos a recibir no van a proceder del mundo. Yo sé que los 3 siglos de la iglesia fueron 3 siglos de persecución, que emperadores, la principal autoridad, se oponía a la iglesia. Sí, pero en este tiempo el mayor ataque va a venir sobre la familia, sobre el matrimonio. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si él destruye la familia, está destruyendo la base de la sociedad, está destruyendo el componente principal de las iglesias, está sembrando el caos en el mundo. Si él destruye esa parte, está destruyendo lo esencial. Si la familia anda mal, la sociedad anda mal. Hace unos días, 3 niñas, yo sé que los que ven la noticia no me dejan mentir, planearon y luego ejecutaron por engaño asfixiar a otra. Menores de edad. La mayor tiene apenas 17 años, me parece que tiene. La mayor de todas. Después las otras son de 14 y así. Y hablaban de repetir el hecho. Y luego de haberla asfixiado, se fueron a dormir tranquilamente. Pregunta, ¿cómo serán esos hogares de donde salieron esas niñas? ¿Cómo serán? Hermanos, si la familia anda mal, la sociedad anda mal. Por lo cual, en los creyentes debe haber un interés muy marcado. Debemos emplear la mayor parte de nuestra fuerza en poner en práctica los principios bíblicos en la relación matrimonial, de tal manera que se le cierra a Satanás toda brecha. Hermanos, ahí es donde vamos a recibir la mayor parte de nuestros ataques. Es ahí donde tenemos que ocuparnos en cerrar las brechas. Recordemos lo que nos enseña la palabra del Señor. Primero, ser llenos del Espíritu, y entonces nos podremos someter a nuestras autoridades. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a orar. Bendito Padre y eterno Señor, Creador y Redentor, gracias, Señor, porque un día ya no tendremos más vínculo con el pecado, porque tú nos harás perfecto. Gracias por los hogares de esta iglesia que tú has mantenido a través de los años. Gracias por la buena relación que tú has permitido que sean lumbreras en sus barrios, a donde quiera. Gracias, Señor, por exaltar tu nombre a través de esos hogares. Yo te pido, yo te ruego, Señor, que tú sigas por medio de tu Santo Espíritu fortaleciendo esas relaciones, para que podamos dar gloria a ti aquí en esta tierra, diciéndole al mundo que el matrimonio conforme al patrón que tú estableciste es posible. Que la gloria y el honor sean para ti, en Jesucristo. Amén.